Amada familia, buenas noches. El título de la enseñanza de hoy es Examinaos a vosotros mismos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más reunidos en familia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites persistir, Señor, en tu propósito para nosotros, de llevar el conocimiento tuyo a través de la palabra de Dios, a través de estas grabaciones a muchas personas, Señor. Te damos gracias porque tú estás renovando nuestra mente, estás transformando nuestro ser a través de tu palabra. Declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, examinaos a vosotros mismos. Vamos a 2 Corintios 13, versículo 5. 2 Corintios 13, 5. Dice la palabra: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Amén, gloria a Dios. Aquí el apóstol Pablo nos desafía a hacernos nosotros mismos un examen de conciencia para ver si verdaderamente hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, o si somos cristianos de fachada, aparentando ser cristianos pero sin una verdadera transformación. Entonces aquí nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe de nuestro Señor Jesucristo. No se refiere a cualquier tipo de fe, se refiere a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Probaos a vosotros mismos. Nosotros mismos debemos saber, al analizar nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, si realmente estamos siendo y actuando como hijos de Dios o no. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Dice aquí el apóstol, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces mira que de este examen puede resultar dos cosas. Una, que salgamos aprobados por nosotros mismos nos aprobemos. O dos, que salgamos reprobados. Entonces aquí vamos a ver cómo podemos hacer este examen a nosotros mismos. Mateo 7, 20 al 21. Vamos, Mateo 7, 20 al 21. ¿Qué dice? Dice la palabra: así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces la pregunta es: ¿realmente estoy haciendo la voluntad de Dios? Esa es una buena pregunta para hacer nuestro autoexamen, nuestro examen de conciencia, para ver si realmente somos hijos de Dios en Cristo Jesús, o solamente creemos ser hijos de Dios, pero estamos viviendo una vida de cristiano de apariencias. Dice acá: por sus frutos los conoceréis. La Nueva Biblia Viva dice: una persona se conoce por las acciones que realiza. Entonces, una buena manera de saber es si ya somos nacidos de nuevo realmente en Cristo Jesús, es por nuestras acciones, por lo que nosotros hacemos. Vamos a 1 Juan 3:9. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos, así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Entonces mire aquí una primera característica. Los que estamos en la familia de Dios, los que somos hijos de Dios en Cristo Jesús, no practicamos el pecado. Entonces, una buena pregunta para hacerse: ¿estoy practicando el pecado? Ahora, ¿qué es esto de practicar el pecado? De practicar el pecado es diferente a cometer el pecado. Cometer pecado. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no somos perfectos, estamos en este proceso de santificación, podemos cometer pecado, podemos fallar. Pero el que practica el pecado es aquel que para quien el pecado es recurrente. Se complace con el pecado y es recurrente. Lidia con el pecado, lo tolera, lo acepta, hasta lo disfruta. Se complace con el pecado. Si la respuesta es que me complazco con el pecado, entonces ahí realmente puede estar en duda que realmente haya nacido de nuevo. Porque la palabra de Dios dice que el que hace parte de la familia de Dios no practica el pecado. Entonces podemos pecar, pero el pecado no es recurrente ni nos complace. Cuando pecamos sentimos arrepentimiento, ya lo hemos visto. Es ese sufrimiento que es para arrepentimiento. Vamos a 1 de Pedro 4:3. En el pasado
han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Entonces, todas estas cosas, ¿sí?, tienen que quedar en el pasado. Si todas estas cosas todavía están en nuestro presente, entonces este es un signo de alarma. Seguimos practicando el pecado, probablemente todavía no hemos nacido realmente de nuevo. Sinceramente, aún no somos hijos de Dios, aún no somos seguidores de Cristo, no somos cristianos. Entonces, esta es una alerta. Los hijos de Dios, los que somos cristianos, los verdaderos hijos de Dios, no practicamos el pecado. Ahora vamos a 1 de Juan 2:29. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que es justo? Pues lo que a Dios le agrada. Mira cómo lo dice la traducción al lenguaje actual. Dice, como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. Por eso también deben saber que todo el que hace lo que a Dios le agrada es hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿estoy haciendo lo que a Dios le agrada? Cuando yo me hago este autoanálisis, este examen de conciencia, me pregunto, ¿realmente estoy haciendo lo que a Dios le agrada o estoy haciendo lo que a mí me agrada? Ahora, otra pregunta importante es, ¿sé lo que a Dios le agrada? Lo sé a través de la Biblia, pero ¿estoy leyendo la Biblia? ¿La estoy estudiando? Vamos a Colosenses 1:10. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. La Reina Valera dice, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Estas son las cosas que a Dios le agrada. Que llevemos fruto, que crezcamos en el conocimiento de Él. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de nuestro Señor? A través de la palabra de Dios, a través de la Biblia. Entonces, importante pregunta, ¿estamos haciendo lo que a Dios le agrada? Porque no es solamente dejar de hacer lo que a Dios le desagrada, lo que el Señor en sus términos considera pecado. Exacto. No es solamente dejar de hacer eso, sino empezar a hacer lo que a Dios le agrada. Vamos a 1 de Juan 3:14. 1 de Juan 3:14. Dice acá, si amamos a nuestros hermanos en Cristo, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, pero el que no tiene amor sigue muerto. Entonces, mira, este es el tercer punto a tener en cuenta en nuestro análisis. ¿Estoy amando a mis hermanos o me son indiferentes? Con el amor de Dios. Cuando hablamos de amar a nuestros hermanos, cuando dice aquí el apóstol Pablo, Juan, cuando habla de que amamos a los hermanos, se refiere no con el amor del hombre, como ya lo hemos visto, sino con el amor de Dios. ¿Sí? El amor de Dios que todo lo sufre, todo lo tolera, todo lo espera, ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Ahora, el amor de Dios se caracteriza por algo muy importante, por el dar. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. Entonces, una buena manera de si estamos amando a los hermanos es si realmente estamos dando a los hermanos, les estamos dando en medio de su necesidad. Mire lo que dice el versículo 17, leamos 1 de Juan 3:17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Entonces, ¿cómo puede estar el amor de Dios? Nosotros, los cristianos, practicamos la generosidad, porque el amor de Dios está en nuestro corazón, está en nuestro espíritu, está en nosotros. No podemos ver a una persona pasando dificultad y nosotros teniendo recursos o los medios para poder ayudar y no ayudar. Entonces, esta es otra señal. Nosotros sí somos misericordiosos con el necesitado. Vamos a Juan 14:21. Juan 14:21. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Entonces dice acá, los que conocen mis mandamientos y los obedecen. Entonces, ¿realmente conozco los mandamientos de Dios? ¿Conozco su voluntad? ¿Qué es lo que Él quiere
qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, que nosotros hagamos, y las estamos obedeciendo, o sea, las estamos llevando a cabo, las estamos practicando, o sea, estamos convirtiendo los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios en acciones en nuestra vida. Si estoy dedicando tiempo a conocer su palabra, ¿estoy llevando mi vida conforme al criterio de Dios o lo estoy llevando conforme a mi criterio? Miremos 2 de Pedro 3:18. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Entonces aquí vemos un mandamiento, ¿no? Que debemos crecer en el conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo hacemos a través de la palabra de Dios. Entonces es algo muy importante. Un hijo de Dios busca de Dios. Un hijo de Dios en Cristo Jesús busca crecer en el conocimiento de Él. Entonces la palabra de Dios es algo que está de continuo. En la mañana busca de Dios a través de su palabra, le dedica tiempo para conocer a Dios a través de su palabra. Si ese no es nuestro caso, entonces tenemos que cuestionarnos si realmente somos verdaderos seguidores de Cristo, si verdaderamente estamos en Cristo, si verdaderamente tenemos fe en Cristo. Ahora vamos a Mateo 16, 24, 25. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Entonces aquí nos está diciendo que si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y síguese. Entonces, cuando alguien quiere ser un verdadero seguidor de Cristo, debe negarse a sí mismo. Tomar su cruz es eso, es dejar ese antiguo yo, es crucificar el antiguo yo, ese que le gustaba pecar, ese que le gustaba hacer las cosas a su propio parecer, ese que quería hacer lo que él creía y como él lo creía. Ese es sacrificado, ese es crucificado. A eso se refiere con tomar la cruz, es dejar ese antiguo yo allá, crucificado. Ahora, ¿para qué? Para seguir a Cristo. Entonces dejamos crucificado nuestro antiguo yo y ahora seguimos a Cristo. Dice, porque el que trate de vivir para sí perderá la vida. Es decir, el que trate de vivir bajo su propio criterio, bajo su propia manera de pensar, de cómo yo creo que debo llevar mi vida, de cómo yo creo que debe ser mi relación con Dios. Ese tipo de cosas solo te llevan a un lugar y es a la muerte. Y continúa diciendo, pero el que pierda la vida por mi causa la hallará. Es decir, el que sacrifique esa vida que llevaba por la causa de Cristo, por llevar la vida ahora conforme a la voluntad de Cristo, pues la hallará, la salvará. A esto se refiere a la salvación. Cuando nosotros dejamos nuestra manera de vivir antigua, la crucificamos y entregamos nuestra vida para seguir a Cristo, hemos hallado la verdadera vida, la vida eterna. Para finalizar, vamos a Isaías 1:18. Isaías 1:18. Venga ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Venga y arreglemos cuentas. Venga y aclaremos las cuentas. Mire que después de que hagamos este autoanálisis, este examen de conciencia, y si resultamos bajo nuestra propia conciencia, resultamos aprobados, fantástico, vamos por buen camino. Pero si por nuestra propia conciencia resultamos reprobados, aquí el Señor nos dice, venga, pongámonos a cuentas. El Señor siempre nos va a tender la mano. El Señor siempre tiene su misericordia abierta para nosotros. Él dice acá, venga y aclaramos las cuentas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Así dice la nueva Biblia Vida.
Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Entonces, si tu examen de conciencia te da de que resultaste aprobado, el Señor te está llamando a rendir cuentas, a ponerte al día con Él, ¿sí? a que reconozcas tus faltas, a que te arrepientas y que tomes el camino correcto, que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si ni siquiera has recibido nunca a nuestro Señor Jesucristo, también está abierta esta invitación para ti. Tú que no has conocido a Cristo, que todavía no has entregado tu corazón, pero ya eres consciente de que necesitas un Salvador, pues la salvación está disponible para ti. La salvación de Cristo está disponible para todos los seres humanos. Cristo entregó su vida en la cruz, no por mí, no por otra persona, no por una, por dos, la entregó por todos, por toda la humanidad. Entonces, la obra redentora de Cristo ya fue hecha para toda la humanidad. Ahora está disponible para toda la humanidad, pero solamente la obra salvadora tiene validez legal en los que la reciben, en aquellos que la aceptan y reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Ahora, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la Biblia dice que es nacer de nuevo. Y que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, que somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Esto significa que cuando nacemos de nuevo, dejamos esa antigua forma de vivir. Dejamos nuestra antigua manera de vivir y empezamos a vivir no como queremos nosotros, no ya con ese antiguo yo crucificado, ahora vivimos por Cristo, para Cristo. Amada familia, esto es todo por hoy. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias por permitirnos, Señor, a través del apóstol Pablo y a través de la segunda carta a los Corintios, Señor, entender que es tu voluntad que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, a nuestra propia conciencia, y que hagamos un alto en el camino y miremos si realmente estamos llevando una vida conforme a la voluntad a tu voluntad, Señor, o si simplemente estamos llevando una vida de fachada, estamos diciendo que somos cristianos, que aparentamos ser piadosos en Cristo, pero realmente seguimos viviendo en el mundo, buscando los deseos del mundo, buscando las cosas que nos placen hacer a nosotros y no hacer tu voluntad. Aquí nos das varios parámetros, Señor, con los cuales nosotros podemos medir si realmente hemos sido nacidos de nuevo en Cristo Jesús, Señor. La primera es si no practicamos el pecado, porque los que pertenecemos a la familia de Dios no practicamos el pecado. La segunda es que los que hemos nacido de nuevo, hacemos lo que a Dios le agrada. Amamos a los hermanos. Conocemos la voluntad del Señor, conocemos la palabra de Dios, nos esforzamos por conocerla y por ponerla en obediencia. Tomamos nuestra cruz, crucificamos nuestro antiguo yo y empezamos a vivir no por lo que nosotros queremos y pensamos y bajo nuestros propios criterios, sino bajo los criterios de la palabra de Dios, es decir, bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro amado Padre. Te damos gracias, Señor, por esa invitación a venir y aclarar las cuentas contigo, porque sabemos que tú puedes limpiarnos de todo pecado, Señor, y dejar nuestros espíritus blancos como la nieve recién caída. Te damos gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.